Muy buenos días, mis amados hermanos. Espero se gozaron con las alabanzas a nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Y vamos a entrar en el mensaje en esta mañana, en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 13. Si apenas me acaba de sintonizar, y abra su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Señor, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Quita todo pensamiento, Señor, que no va de acuerdo a tu pensamiento. Limpia nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra. Danos entendimiento, Señor, y haznos obedientes a tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra. Y bendice nuestra vida en esta mañana, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El ejemplo de amonestación de Israel. El ejemplo de amonestación de Israel. La seguridad del creyente es
una de las grandes doctrinas de las Escrituras. Y lamentablemente, con mucha frecuencia, se ha predicado y enseñado la doctrina con una comprensión inadecuada de la doctrina y con descuido de las amonestaciones de las Escrituras. Y el resultado ha sido trágico, porque ha traído multitudes a la iglesia que no se han convertido a Cristo de un modo genuino, y les ha proporcionado una sensación de exceso de confianza y seguridad falsas. Multitudes de personas piensan que son cristianas y seguidoras de Cristo, pero la vida de esas personas no concuerda con su profesión. Dos de los mayores problemas que enfrenta la iglesia hoy día son la del exceso de confianza y seguridad falsas. Pero las Escrituras son claras. Una persona puede pensar y decir que es salva, pero puede estar equivocada, porque decir y pensar no salvan ni aseguran a una persona en Cristo. Decir y pensar no son la realidad ni la evidencia de la salvación. Una persona puede ser bautizada y pertenecer a la iglesia, pero la membresía y el bautismo en una iglesia no salvan ni aseguran a una persona en Cristo. Una persona puede sentir la presencia de un ser sobrenatural o estar grandemente dotada y estar muy activa en la iglesia, pero no son estas las cosas que salvan y aseguran a una persona en Cristo. Este era el problema de los creyentes en Corinto. Todas estas cosas eran ciertas acerca de ellos y se sentían seguros y a salvo en Cristo. Pero se equivocaron y necesitaban que se les amonestara fuertemente, no fuera que cayeran en condenación. En el capítulo 9 dice que el creyente cristiano se encuentra en una carrera por la corona incorruptible. La corona de la vida no se le entrega a una persona en bandeja de plata. Una persona debe de correr para ganar la carrera. Correr con disciplina, negándose a sí mismo y esforzándose por controlar su vida para Cristo. Si no corre así, será eliminado. Y este pasaje refuerza este elemento. Pablo usa a la nación de Israel como un excelente ejemplo. Dios había privilegiado grandemente a Israel de todas las formas imaginables. Y si alguna vez algún pueblo se sintió salvo e inseguro, ese fue Israel. Aún así, las personas
perecieron en el desierto, fuera de la tierra prometida. Los creyentes que se sienten salvos y seguros son amonestados con el ejemplo de Israel. Número 1. El ejemplo de Israel. Todos recibieron las bendiciones de Dios. El ejemplo de Israel. Todos recibieron las bendiciones de Dios. Mire el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo pone a Israel como un ejemplo y dice: todo Israel recibió las bendiciones y privilegios de Dios. Y hacemos énfasis en la palabra todos. Todos abandonaron Egipto, símbolo del mundo, y comenzaron el viaje hacia la tierra prometida, símbolo del cielo. Todos comenzaron a andar por el desierto, símbolo del mundo, con aquellos que verdaderamente creyeron y confiaron en Dios. Pero como se hizo evidente, no todos eran genuinos. Ellos no creían ni confiaban que genuinamente se sentían salvos y seguros, porque viajaban con aquellos que se dirigían a la tierra prometida. Pero aún así se encontraban en el desierto, no en la tierra prometida. Y el desierto tenía toda clase de peligros a los que habían que hacerle frentes y vencer, o de lo contrario serían destruidos por el desierto. Israel contó con 5 bendiciones y privilegios en el camino hacia la tierra prometida. Dios se encargó de que tuvieran todo cuanto era necesario para viajar por el desierto de la vida. Israel contó con la nube de la presencia de Dios y como guía también. Éxodo 13, 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Israel atravesó el Mar Rojo. Ahí se completó la gran liberación de Dios para el pueblo de Israel
de la opresión y esclavitud en la cual lo tenía Egipto. Israel fue bautizado en Moisés y su liderazgo. Moisés era un tipo de Cristo. Dios le dio a Israel el líder que ellos necesitaban para llegar a la tierra prometida. Por consiguiente, cualquier persona que siguiera a Moisés por el Mar Rojo y bajo la nube era bautizada, sumergida y entregada a Moisés y a su misión. La persona estaba proclamando que era una seguidora de Moisés y su misión para llegar a la tierra prometida. Israel participó del alimento y el agua de la provisión de Dios. La palabra espiritual significa que el alimento y el agua provenían de Dios. Dios proveyó para sus necesidades. Se hizo cargo de sus necesidades diarias. Mire el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Israel contó con la presencia de Cristo. La roca que proveía agua para Israel era Cristo. Jesucristo era la fuente, la energía, el poder, la persona que hizo que saliera agua y que se abriera el Mar Rojo y que la nube guiara a Israel y lloviera pan o maná, y le dio a Moisés la promesa de la tierra prometida. Pablo está proclamando que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, a quien se le llama la roca. Era nuestro Señor y Salvador, el que guiaba y proveía para Israel en su viaje por el desierto a la tierra prometida. Sin embargo, lo que sucedió a la mayoría de los creyentes de Israel fue algo muy trágico. Había aproximadamente 600,000 hombres que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y comenzaron el viaje a la tierra prometida. Esto quiere decir que, incluyendo a las mujeres y a los niños, sobrepasaba los 2 millones de personas que se dispusieron a seguir a Dios a la tierra prometida. Pero la pregunta es, ¿cuántos permanecieron fieles a Dios en su viaje por el desierto? ¿Cuántos realmente le dieron la espalda a los deseos carnales que despertaban los manjares y bebidas deliciosas y las estimulaciones de Egipto y el mundo? ¿Cuántos realmente disciplinaron su cuerpo, pusieron en servidumbre sus deseos y mantuvieron sus ojos y su corazón en la tierra prometida? ¿Cuántos fueron fieles y firmes, infranqueables y siempre abundando en las obras del Señor hasta que llegaron a la tierra prometida? Más de 2 millones de personas comenzaron el viaje. ¿Cuántas personas
entraron en la tierra prometida, solamente 2 de los que salieron de Egipto, solamente 2, Caleb y Josué, y la nueva descendencia, solamente ellos permanecieron fieles a Dios. Solamente 2 no pecaron ni desagradaron a Dios. El resto, aproximadamente de 2 a 3 millones de personas, perecieron en el desierto. Quedaron regados por todo el desierto. ¿Por qué? Mira el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, porque no agradaron a Dios. Zacarías capítulo 1, versos 2 y 3. Zacarías 1, 2 y 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Número 2, la amonestación. Mire el verso 6, la amonestación. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La amonestación o la llamada de atención a la iglesia y sus creyentes. Las Escrituras nos dicen claramente que lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros, porque nos enfrentamos a un peligro, un gran peligro. Lo que le sucedió a los creyentes de Israel nos puede suceder a nosotros. Entonces, lo que le sucedió a los creyentes de Israel nos puede suceder a nosotros. Y si eso sucede, entonces la condenación que cayó sobre los creyentes de Israel caerá sobre nosotros. Por lo tanto, es necesario saber qué provocó que fueran destruidos y qué fue lo que impidió para que entraran a la tierra prometida. Estaba el
pecado de la codicia. No debemos de codiciar cosas malas como las codiciaron ellos. Codiciaron y anhelaron los deliciosos manjares de Egipto. Y como resultado de la codicia, se esparció una plaga y murieron muchos de ellos. Por lo cual ese lugar recibió el nombre de tumbas de los codiciosos. Por lo tanto, esta es una fuerte amonestación para nosotros. No debemos de codiciar cosas malas, o sea, los placeres mundanos. Mire Marcos 4:19. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estaba también el pecado de la idolatría. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se desesperó y le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro para ayudarlos a imaginarse a Dios y que les ayudase en su adoración. Y se pusieron a comer y a beber y a regocijarse, y todo terminó en una orgía. Una conducta como esa con frecuencia viene acompañada la idolatría, la adoración de un Dios hecho por uno mismo y creado por la mente de la persona. Este era el peligro que enfrentaban los creyentes corintios. Si participaban en las reuniones sociales de los incrédulos, podían caer en pecado. Si la reunión se celebraba en el templo o en las casas de los incrédulos, y era probable que cayeran en la misma conducta idólatra de los incrédulos. Primera de Juan 5:21. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y estaba también el pecado de la fornicación o inmoralidad. Alrededor de 20,000 de ellos cometieron fornicación y a consecuencia fueron juzgados y condenados a destrucción. Les prohibieron la entrada a la tierra prometida. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estaba el pecado de tentar a Dios. La palabra tentar quiere decir poner a prueba la paciencia del Señor. Con frecuencia creían que Dios y su líder Moisés demandaban y pedían demasiado. Y con frecuencia anhelaban cosas de la carne que habían conocido en Egipto. Estaban descontentos con las cosas que Dios proveyó.
y anhelaba regresar a Egipto o al mundo, por lo cual muchos de ellos perecieron en el desierto y no se les permitió entrar a la tierra prometida. En ocasiones, el creyente cree que Dios pide demasiado de ellos y que se está perdiendo algo en el mundo. Y quizás piensan que Dios los perdonará si prueban el mundo un poquito. Y dice el Señor: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y estaba también el pecado de murmurar, de quejarse y rezongar. Algunos siempre se están quejando y murmurando en contra de Moisés y Dios. Y el resultado fue juicio y castigo por el destructor. Es decir, un ángel enviado por Dios para ejecutar juicio. Perecieron en el desierto y nunca vieron la tierra prometida. ¿Cuántos creyentes rezongan y se quejan? ¿Cuántos quedan insatisfechos con la dirección que Dios les da, con el alimento que Dios les da, con la forma en que Dios los guía, con la palabra que Dios les da? ¿Cuántos les cuentan sus quejas a otros? La amonestación es clara para los creyentes de la iglesia de hoy. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Ahí mismo, el capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. ¿Cuántos son pueblos de Dios? ¿Cuántos son pueblos de Dios? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Número 3. El objetivo: recibir la amonestación. El objetivo: recibir la amonestación. Mire el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? A nosotros. Está a tiempo presente, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra está escrita como amonestación para nosotros. Las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel constituyen ejemplos y amonestaciones para nosotros. Y debemos de prestarle atención.
El fin de los siglos ha venido sobre nosotros desde la primera venida de Cristo. El creyente está viviendo la última era de la historia de la humanidad. Y lo que quiere decir es que Jesucristo es la revelación final de Dios y es la única manera en que Dios trata con el hombre. El hombre debe de acercarse a Dios por la fe en Cristo. Y esta era es la que se conoce como la dispensación de la gracia. Toda la gracia es la forma en que ahora Dios trata con el hombre. La era de Cristo o de gracia es la última de la historia de la humanidad. Por lo tanto, como estamos viviendo en los últimos tiempos, debemos de prestar atención al ejemplo de amonestación de Israel. Una persona puede caer si comienza a pensar que está firme, es decir, si comienza a sentirse salva y segura. Mira el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme es salvo y está seguro, mire que no caiga. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay una forma de salir de la tentación, pero para salir de la tentación, el creyente debe de saber que toda tentación es común para el hombre y es una tentación humana que azota al hombre. Mas, sin embargo, ninguna tentación es sobrehumana o está más allá de la capacidad del hombre para manejarla. Toda tentación que ataca al creyente es común en todos los hombres. Todos se enfrentaron a la misma tentación. Y esto es algo maravilloso, que ya algunos hombres ya la han superado. Sí, muchos cayeron, cedieron ante la tentación, pero algunos demostraron la voluntad para superarlo. Dios es fiel. Él pone límite a la tentación. Él no permite que un creyente le haga frente a una tentación que sea demasiado seductora, que sea demasiado fuerte, porque Dios sabe lo que nosotros podemos soportar y cuánto podemos soportar. Por lo tanto, Él pone límites a cada una de las tentaciones dentro de nuestros límites para superarlas, porque Dios es fiel. Mire Salmo 36, 5. Salmo 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios provee una salida. Él siempre deja una salida, una forma de salir de la tentación, y siempre nos da la fuerza para salir de la tentación o para voltearle la espalda a la tentación y huir de ella. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Sométase a la voluntad de Dios. Sométase a Cristo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Haga la voluntad de Dios y resista al diablo y huirá de vosotros. Sométase a la voluntad de Dios, camine con el Señor, confíe totalmente en Jesucristo. Él es todopoderoso. Persevere, aférrese, luche. Llegaremos a la tierra prometida. Estamos en el desierto. Estamos pasando por unas cosas muy difíciles, por muchas tentaciones, por muchos problemas, por muchas angustias, por muchas aflicciones. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto es de valientes, hermanos. Caleb y Josué eran valientes. Si podemos, ellos pudieron. La gloria está llena de muchos que han podido, que han perseverado. Estamos en los últimos tiempos. Ya Cristo viene. Permanezca en el Señor y mire que no caiga. El Señor está con usted y nos ayudará a vencer, a llegar a la meta. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, no se aparte del camino y siga y llegue a la meta, a la tierra prometida. Ahí donde está, doble sus rodillas y medite en esta poderosa palabra de nuestro Dios. Quizás en esta mañana hay alguien aquí que todavía no ha hecho una decisión para Cristo, que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador de su vida. La salvación es algo personal, individual. Es una decisión tuya. Nadie te fuerza, ni Dios. Pero hoy le puede recibir y por fe, que sea una decisión que sale de lo más profundo de tu corazón. Si en este día quieres recibir a Cristo como Salvador de tu vida, haz esta oración conmigo.
Señor Jesús, quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Y ahora quiero vivir solo para ti. Envía tu Espíritu Santo que more en mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora quiero servirte y vivir una vida que glorifica tu nombre. Gracias por la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacer una invitación a la iglesia para aquellos que se sienten salvos y seguros, pero su vida no refleja que es un hijo de Dios. ¿Se agrada Dios de tu vida? Quitemos todo peso. El pecado pesa y no nos deja caminar. Tenemos que llegar a la meta. No cometamos los mismos errores que Israel. Solo 2 llegaron a la tierra prometida. Tenemos que perseverar para llegar a la meta. Estar firmes en el Señor, no caer. Tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Una entrega total, una dedicación total, sin reservas, entregarlo todo. Un compromiso total con nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios es juez, es fuego consumidor y Dios lo quiere todo o no quiere nada. Pueblo de Dios, en esta mañana necesitamos hacer una dedicación a nuestro Dios, de estar firmes y servirle hasta el fin. Bendito Padre Celestial, tu palabra ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Has escudriñado nuestro corazón. Todo lo que estaba escondido lo sacaste a flote, Señor. Porque todo lo sabes. No hay nada escondido para ti. Pero todavía estás con los brazos abiertos para recibirnos si nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y te obedecemos y te seguimos a ti, Señor, por este camino ancho, por este camino angosto, Señor, no por el ancho, sino por el angosto, porque el ancho, el mundo camina por él y lo lleva a la perdición. En esta mañana te pedimos perdón. Queremos hacer una dedicación total. Dedicar nuestra vida totalmente a tu servicio, a hacer tu voluntad.
porque en esta mañana nos has amonestado para que no caigamos en los mismos errores que cayó Israel, sino que hagamos tu voluntad y seamos fieles y te sirvamos y te amemos con todo nuestro corazón. Estamos en tus manos, Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero tú estás con nosotros porque tú eres fiel. También nosotros queremos ser fieles y leales a tu obra. Bendice a tu pueblo, Señor. Úsalo para la gloria de tu nombre. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición que sobreabunde. Y gracias porque nos purificaste y nos limpiaste con fuego, porque tu palabra es fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cuando dicen amén, hermanos, Dios nos ha bendecido en esta mañana, porque grande es la misericordia de Dios y su amor, y porque Dios es fiel. Pero se hayan gozado en la palabra de Dios. Los esperamos esta tarde nuevamente a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a nuestro Dios que nos sigue hablando a lo profundo de nuestro ser. Esta tarde los esperamos a las 6 de la tarde, comenzando con las alabanzas a nuestro Dios y trayendo el mensaje de nuestro Dios para estos tiempos que estamos viviendo. Que Dios me los bendiga y los esperamos esta tarde a las 6. Dios los bendiga.